Hola, muy buenas noches. Nosotros somos el grupo 163 de Psicología Social de la Universidad UNAD. Me presento, mi nombre es Grisel Correa. El día de hoy nos acompaña la compañera Dania Gisela Ortiz, Griselena Correa, Carmelita Ortiz, y en esta oportunidad realizaremos un conversatorio desde un punto de vista como futuras psicólogas, con la siguiente pregunta, que es: ¿cómo puedo aplicar las ideas, principios y conceptos trabajados desde las tres lecturas a las realidades sociales de mi comunidad? Le doy paso a la compañera Dania. Bueno, a base de la pregunta, en mi rol como psicóloga social, a base de las tres lecturas, Barrero 2017, aplicaría 1. Un diagnóstico de las problemáticas sociales de mi comunidad, considerando el contexto histórico y cultural. Esto implica salir del aula y conocer a primera mano la vivencia de las personas. 2. Involucrar a los miembros de la comunidad en investigación y organizar grupos focales o talleres donde se discutan las realidades que enfrentan y se escuelan sus perspectivas, de modo que la investigación sea relevante y anclada a la experiencia local. Tercero, diseñar intervenciones que no solo se basen en teorías psicológicas abstractas, sino que respondan a las necesidades y problemáticas específicas identificadas en la comunidad. En la lectura de Martín 2006, en la psicología de la liberación, aplicaría 1. Adoptar un enfoque que priorice la justicia social y el empoderamiento de las comunidades. Eso puede incluir el trabajo con grupos marginados para ayudarlos a superar las condiciones de opresión y desigualdad. 2. Organizar talleres, programas que fortalezcan la capacidad de autoorganización y autogestión de los miembros de la comunidad. Puede facilitar a la formación de habilidades que les permitan abordar sus problemas de manera efectiva, como habilidades de comunicación, liderazgo y resolución de conflictos. Tercero, desarrollar campañas o iniciativas que promuevan los derechos humanos y la dignidad de las personas, asegurando que toda práctica se aliance con los principios de la psicología de la liberación. En la lectura de Ovejero 2011, en la psicología y el contexto social, que aplicaría 1. Realizar un análisis de cómo las estructuras sociales, políticas y económicas afectan las dinámicas en la comunidad. Esto permitirá identificar factores que contribuyen a problemáticas como la violencia, la pobreza o la exclusión social. 2. Mantenerme alerta a los cambios en la realidad social y cultural de mi comunidad. Eso me permitirá ajustar intervenciones y estrategias con función de las nuevas necesidades que pueden surgir. 3. Trabajar en conjunto con otros profesionales y organizaciones que aborden problemas sociales similares. Esto enriquecerá mi enfoque y permitirá una respuesta integral a las necesidades de la comunidad. Gracias. Griselena. Sí, cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Griselena, como había hecho la compañera. Entonces, vemos que desde la de la guía, como psicóloga social, en base en las tres lecturas estudiadas, puedo aplicar las ideas y principios en la realidad social de la siguiente manera. Uno sería analizar reflexivamente los enfoques tradicionales y sugerir alternativas reales. Desde mi rol como psicóloga debo vigilar que la psicología no sea solo una teoría, sino que también vaya a la práctica, que también lo que sea conociendo el contexto real y que estas dificultades que se encuentran en mi comunidad, como por ejemplo las pueda abordar, como por ejemplo conflictos que se encuentran en niños sin estudiar, empezaría a través de esta metodología a investigar si esa deserción escolar es causada por problemas familiares, por desmotivación, o si es por falta de, o es depresión, o es falta de motivación, o el bullying que le estén haciendo a esos chicos en el colegio. Entonces empezaría como psicóloga a investigar qué es lo que está pasando, o si son factores biológicos que hacen de que estas comunidades o estos chicos no puedan progresar en su aprendizaje académico. También lo abordaría desde la parte psicológica, la psicología social y la cultural, para estudiar una sola causa, que en este caso vendría siendo la deserción escolar de estos chicos, de estos niños. Entonces, utilizaría de manera reflexiva ese estudio con esta comunidad. Esto es según en base a la lectura abordada por Barrero, donde nos habla acerca de la psicología del imperio y la psicología academicista. Bueno, también vemos acá, a través de la otra lectura de Martín Baró, escribí algo, lo que dice es aplicar la psicología para transformar la vida de las personas, ser un agente de cambio en la vida de las personas. A eso somos llamados nosotros como psicólogos sociales, a ver la realidad más allá de lo que está sucediendo. Vemos que este autor y psicólogo social Baró nos dice que nos postula que la psicología es una ciencia que debe ayudar a empoderar y transformar a las comunidades, a las sociedades. ¿Cómo? Mediante estrategias que se encargan de generar entornos donde las personas se sientan apoyadas, se sientan
sientan esa red de apoyo a nivel familiar y a nivel de toda la sociedad y todo el núcleo que hace parte de estas personas. Un ejemplo sería desarrollar de forma colectiva con personas en condiciones vulnerables, como las personas desplazadas por la violencia que vemos aquí en Colombia sobre todo. Eso es una problemática muy, muy común. Yo creo que se repite todos los días. Entonces nosotros como psicólogos sociales debemos generar en estas personas, nos invita Martín Baró en esta lectura, a que nosotros empecemos como psicólogos sociales a transformar la vida de estas personas por esos conflictos que están pasando y apoyarlos, empoderar a estas comunidades, empezar a reconstruir su historia, si ha sido víctima de conflicto armado, desplazado, a empezar a reconstruir todo eso para que crear la memoria histórica de estas personas. Como vemos, generar entornos donde las personas se sientan escuchadas y apoyadas, por ejemplo, desarrollar de manera colectiva con personas en condiciones vulnerables y lo que es los conflictos familiares. Vemos que este es un conflicto muy común también, donde involucra a las personas, a los jóvenes que están en condiciones de calle. Esa es otra problemática social que se ve a diario también por el abuso de sustancias psicoactivas, con el fin de lograr un mejor bienestar a nivel, como les decía, biológico, a nivel psicológico y a nivel cultural, porque vemos que también la cultura influye mucho en las condiciones o en estas problemáticas en las que caen estas personas. Martín Baró nos está llamando a que nosotros despertemos como psicólogos sociales, que nos pongamos a ver la realidad que vivimos y no seguir una teoría como las teorías que trajo nuestra disciplina de psicología de Europa, pero que en realidad acá en Colombia o en Latinoamérica es otro contexto muy diferente de lo que se vive en Europa. Son otras problemáticas, son otros conflictos. Bueno, siguiendo la lectura, en base a la otra lectura que realizamos, encontramos la lectura de Ovejero, donde él nos invita a tener una psicología en contexto, nos invita a encontrar una psicología de la liberación. Como les decía anteriormente, no seguir estos enfoques tradicionales de la psicología de Europa, sino un enfoque que sea de la realidad que vivimos acá, un enfoque de la complejidad. Entonces, una parte que puse aquí muy importante y es comprender de qué manera el entorno moldea la cultura de las personas. Lo que les decía anteriormente, el entorno donde las personas viven, donde se han criado, el lugar donde están, si sea por diferentes culturas, sea por la manera como vive la gente, eso moldea mucho y construye en las personas una personalidad, sea una personalidad que le permita a esa persona que le aporte o sea una personalidad que la perjudique. Entonces, Ovejero nos describe cómo la psicología social, cómo la sociedad puede impactar en la manera como pensamos, cómo sentimos y cómo nos comportamos, como por ejemplo cuando llegó el COVID-19, fue una problemática a nivel mundial, pero esta problemática hizo que nosotros nos afectáramos en gran manera a nivel psicológico, biológico, moldeó nuestra cultura, nuestra manera de pensar, porque desde ese momento empezamos a implementar muchos mecanismos de defensa para nosotros protegernos, como el uso de tapabocas, como el aislamiento social y así sucesivamente diferentes cosas que esta pandemia hizo que moldeara nuestra manera de pensar a nivel emocional, a nivel cómo actuamos y cómo nos comportamos, ¿cierto? También nos dice que la forma como la puedo aplicar en mi comunidad es estudiar como conflictos, como dificultades como el desplazamiento forzado, la pobreza, la falta de oportunidades. Esto es algo muy importante donde vemos también que, sobre todo en Latinoamérica, se ve que los jóvenes que terminan muy temprana la edad, la universidad, no cuentan con oportunidades para que ellos puedan empezar a trabajar, sino que estos sistemas lo que hacen es que le piden una experiencia laboral y vemos que estos jóvenes acaban de salir de la universidad, no han tenido una oportunidad para tener una experiencia laboral porque acaban de terminar la universidad. Entonces, como vemos, esta psicología de la liberación nos invita a eso, que nosotros seamos ese agente de cambio para las personas, que seamos ese puente para ayudarlos a transformar su manera de pensar y de actuar. También encontramos lo que es cómo puede afectar la salud mental y la determinación de los individuos de una forma, elaborar proyectos también comunitarios donde las personas sientan ese apoyo. Nosotros como psicólogos estamos llamados a eso, como compartía la compañera ahorita, de elaborar todos estos proyectos para involucrar a la comunidad, que participen y que se pueda ver la realidad social que vive una familia, que vive una sociedad y no que solamente todo quede en teoría. Muchas gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias, compañera. Mi nombre es Carmelita Ortiz, como mencionó mi compañera que dio apertura al conversatorio. Ya mis compañeras saben aquí, algunos los tutores también, que me encuentro en Estados Unidos, donde pues el panorama es un poco diferente respecto a la pregunta. Desde mi rol como futuro psicólogo social, puedo aplicar las ideas de las lecturas para abordar la situación de los migrantes en Illinois de la siguiente manera.
Por lo menos conexión entre teoría y práctica. Barrero critica la desconexión entre la teoría psicológica y su aplicación en contextos locales en Illinois. Esto significa que adaptar enfoques psicológicos. Debo desarrollar teorías que reflejen las experiencias de los migrantes en lugar de aplicar modelos que no consideran su realidad. Formación de psicólogos. Es esencial que los psicólogos seamos capacitados para entender las problemáticas específicas de los migrantes como la discriminación y el trauma. Atención a problemas sociales clave. Barrero también señala que la psicología ha sido indiferente a problemas sociales importantes para los migrantes en Illinois. Esto implica la identificación de problemas, reconocer que los migrantes enfrentan desafíos como la violencia, la falta de acceso a servicios y a la exclusión social. Intervenciones relevantes, crear programas que aborden estas problemáticas de manera directa y efectiva en lugar de centrarse solo en el individuo. Psicología social crítica, según Ovejero, propone una psicología social crítica que tenga en cuenta el contexto social y político. Esto se traduce en el análisis del contexto, considerar cómo las políticas migratorias y la ideología dominante afectan la vida de los migrantes, participación comunitaria, fomentar la participación de los migrantes en la creación de soluciones, empoderándolos para que sean protagonistas de su propia historia. Construcción de una psicología de la liberación. Siguiendo a Martín Baró, es crucial construir una psicología de liberación que recupere la memoria histórica, reconocer las luchas y las experiencias de los migrantes para crear un enfoque psicológico que les represente y los desgeolice la experiencia cotidiana, trabajar para que los migrantes entiendan y cuestionen las estructuras de poder que los oprimen. Bueno, en conclusión, al aplicar estas ideas, puedo contribuir a una psicología que realmente apoye a los migrantes en Illinois, buscando cambios positivos en sus vidas y promoviendo la justicia social. Bueno, esto es un caso como bastante complejo aquí en Estados Unidos porque, bueno, estamos en el imperio donde hay ciertas costumbres, la cultura del americano es muy de disciplina, masivamente los migrantes venimos de países de Latinoamérica y de hace 4 años atrás que hubo apertura de la frontera, masivamente he interactuado con venezolanos, colombianos, centroamericanos, mexicanos, y la verdad que no es imposible, pero como decía la compañera, o sea, nosotros como futuros psicólogos y con esa impronta unadista que nos caracteriza, tenemos las competencias suficientes para abordar toda esta problemática. El problema es que el modelo político que hay no está diseñado para recibir personas de diversas culturas y eso hace que la situación aquí sea muy compleja, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, por lo menos en esta migración que pasó, Estados Unidos ha tenido una problemática social bastante mayúscula, por decirlo así, porque el país, o sea, con conocimiento de causa, lo digo con el diagnóstico que he hecho, no estaba preparado para recibir tantos migrantes. Entonces, esto ha causado un revuelo social que ha causado un impacto negativo acá en Estados Unidos. Ahora hay un cambio de gobierno, las leyes migratorias acá cambian mucho. Entonces, mira lo que está pasando ahorita, el impacto de la migración con personas que venimos con tan diferentes culturas y venirse a adaptar a este país cuando la gente viene con tantas cargas de su país, con tantos duelos. Generalmente asociamos los duelos a la pérdida de un ser querido, pero duelo es todo, dejar el país y enfrentarse a un país donde empezando se habla otro idioma. Entonces el problema es más complejo, pero nosotros tenemos la competencia como para ayudar a contribuir de manera positiva a las realidades del inmigrante como tal, ¿ya? Entonces, bueno, ese es mi aporte y muchas gracias y el tema es largo, pero hasta aquí voy, compañera Lisette. Hola, muy buenas noches, compañeras. Bueno, desde mi rol como futura psicóloga social, puedo aplicar las ideas, principios y conceptos abordados en las lecturas a diferentes realidades, pues en las diversas maneras de mi comunidad. En primer lugar, como dice Martín Baró en 2006, propone la psicología de la liberación, la cual enfatiza la necesidad de una psicología comprometida con las problemáticas sociales y orientada a la transformación de las condiciones de opresión. ¿Qué significa esto? Como psicóloga social debo concentrarme en escuchar, comprender las experiencias de las personas de mi comunidad, promoviendo espacios de diálogo que permitan identificar y enfrentar las estructuras que perpetúan esta desigualdad. Por otro lado, Barrero 2017 critica el academicismo, que a veces aleja la psicología de la realidad social. En este sentido, debo evitar, como tal, un enfoque puramente teórico y descontextualizado.
y en su lugar desarrollar estas intervenciones que partan de las necesidades concretas de mi comunidad. ¿Qué implica esto? Involucrarme activamente en la cotidianidad de la comunidad, comprender sus dinámicas, generar conocimientos que sean aplicables como tal y relevantes para el bienestar de mi comunidad en concreto. Finalmente, con Ovejero 2011, este destaca, digamos, la importancia del contexto social en el desarrollo de la psicología social. Su análisis me recuerda que cualquier intervención debe considerar la historia, la cultura y los factores estructurales que influyen en las problemáticas de las comunidades. Como psicóloga social, podría diseñar estrategias de intervención que promuevan la participación ciudadana, la organización comunitaria y la construcción de redes de apoyo, en lugar de limitarme a enfoques individualistas que ignoran las raíces sociales de los problemas como tal. En resumen de todo, digamos, de todo lo dicho como tal, integrar estas perspectivas nuestras a nuestra práctica profesional nos permitirá como tal desarrollar una psicología social crítica y comprometida, capaz de generar cambios significativos en nuestras comunidades, y hablo de nuestras porque las tres básicamente dimos nuestros diversos puntos enfocados en nuestras comunidades, capaz de generar estos cambios significativos. Esto se traduce en la promoción de la conciencia social, el trabajo colaborativo con distintos actores y la creación de espacios que fortalezcan la autonomía y el empoderamiento de las personas como tal. Bueno, compañeras, muchísimas gracias. La verdad quedo con digamos, cada punto de vista me abre como los ojos a las diversas comunidades de cada una. Pues sí, les agradezco mucho por el aprendizaje de este día. Ok, compañera, bueno, una anotación que quiero hacer acá que pues me parece como bueno, algo así pequeñito que quiero aportar, que es compleja desde acá de la comunidad como tal que yo manejo, pues es complejo porque no estudio para Estados Unidos, sino para Colombia, pero he intentado hacer varias cosas con la comunidad, y acá el problema es muy complejo en Estados Unidos porque no me parece que haya suficiente inversión social, y aparte de todo es algo discriminatorio, porque pueda que se creen ciertos programas acá en Estados Unidos, pero resulta que como todas las personas no tenemos una situación migratoria legal, entonces hay una discriminación porque esas personas no pueden acceder a ese beneficio. ¿Me hago entender? Esa es una problemática. Y la otra es que acá la gente es como un poco apática. O sea, en nuestro país, en Colombia, es diferente si tú tienes un problema y quieres ir a terapia, a visitar un psicólogo, y de pronto hacen una evaluación, te dicen algo. Acá en Estados Unidos la gente es apática porque resulta de que cuando alguien hace eso, accede a una cita y de repente le dicen algo, pues ya sabe que un trastorno, no, algo que la persona tenga, no precisamente es un trastorno, una enfermedad, pero quiere ir por algo. ¿Sí? Está asociado a una pérdida de repente, bueno, no sé. Entonces aquí hacen un reporte en algo que se llama check background, ¿sí? Entonces todo le dan una rotulación, paciente depresiva. Entonces significa que cuando la persona va a buscar trabajo está reportada o sea, causa, visitar el psicólogo acá en Estados Unidos causa un impacto negativo en la sociedad. Por eso muchas personas de acá buscan, y más nosotros los inmigrantes buscan apoyo, de hecho psicólogos que han venido así por la frontera, como están haciendo publicidad, atiendo tal y tal cosa, y la gente accede. Yo estoy acá y me preguntan precisamente por qué ir aquí. A mí me preguntan en consulta y yo no paso precisamente por eso, porque causa un impacto negativo, ¿sí me entiendes? Y nadie te va a dar trabajo. Bueno, ya no más, ya no hablo más, porque si no se extiende esto, acá el panorama es totalmente diferente. Muy buena la conversa, muy buen el conversatorio. Muchas gracias. Excelente. Nos enriquecimos muchísimo, que tengan un fin de semana muy bueno. ¿Cómo es que dice? Happy weekend. Muchas gracias. Chao, Bendiciones. Chao, chao.